Muy buenas tardes, buon pomeriggio a tutti. Vi do il benvenuto alla Organizzazione Internazionale Italo-Latinoamericana. Abbiamo oggi una presentazione accademica importante di un libro intitolato, come vedete lì, Intrépidas, entre Europa y las Américas, cultura, arte y política en equidad. Ma prima de pasar a la presentación del libro, antes de pasar a la presentación del libro, yo quisiera pedir a nuestra secretaria general, Antonella Cavallari, que hable un poco sobre la reunión que tenemos hoy, que es muy especial porque significa el inicio de una relación importante con el Instituto Cervantes. Bueno, Renata, accomodati al posto mio, tanto io non... No, prego. Muy buenas tardes a todas y a todos, y especialmente a mi amigo Ignacio Peró, director del Instituto Cervantes, y un gusto realmente, y les agradezco muchísimo por haber desafiado este tiempo tremendo de Roma, que una vez más se vuelve una ciudad tropical. No, es increíble porque salí con el sol y regresé con una lluvia espantosa. Un gusto tenerlos aquí para presentar esta obra, primero porque es la primera actividad conjunta que realizamos con el Instituto Cervantes. Y ojalá no sea la última, pero sí la primera de muchas. La verdad es que nuestras instituciones tienen un objetivo común, que es lo de dar a conocer, de divulgar la cultura hispanohablante, digamos, entonces de los países latinoamericanos en general, y crear esta puente entre Europa, los países europeos, en este caso Italia y España, con los países de la región latinoamericana. Es un objetivo que tenemos en común. Cada uno lo desarrolla con sus actividades, y en el campo, digamos, cultural, con el Instituto Cervantes yo veo mucha posibilidad de sinergias. Entonces, me acuerdo la muestra del pintor uruguayo que... Chini, que tenéis aquí algunos. Exacto, y me fui a este evento organizado por el Instituto Cervantes y veo obras que tenemos aquí por haber tenido muchos años atrás una exposición del mismo pintor. O sea, hay muchas cosas en común que podemos realizar y poner en valor. Entre ellas me complace empezar justamente con una actividad dedicada a la mujer, que es una actividad, como bien lo van a ilustrar después, que reúne 7, yo digo modelos, ejemplos de mujeres valientes, poderosas, corajosas, intrépidas. Ojalá sean no solamente 7, pero creo que son mucho más. No se podía hacer un volumen que era una enciclopedia, pero se empieza, un largo camino empieza con pequeños pasos. Entonces, empezamos con las 7 y me parece que son ejemplos súper interesantes, cada una en su área específica. Entonces, esto nos da la posibilidad de comprender el aporte de la mujer en diferentes áreas. Y es un tema que une indudablemente Italia, España, Europa, no toda Europa, porque tal vez quizá los países de Norte Europa sean un poco más avanzados en este sentido, pero sí muchos de nosotros y de la región latinoamericana. Hay un largo camino que estamos emprendiendo desde bastante tiempo, pero que tenemos que seguir haciendo, y falta bastante para tener una completa igualdad de género en las dos regiones. Así que esas contribuciones yo espero siempre que puedan ayudar, hasta porque la misión que tenemos ambos es un poco la de compartir estos conocimientos, de compartir ideas, buenas prácticas, que nos den la posibilidad de mejorar bajo algún aspecto. Y entonces esta es una de las contribuciones que nosotros queremos dar en este sector de la lucha a la desigualdad contra la desigualdad de género. La ILA trabaja mucho y en diferentes áreas
para fomentar esta igualdad de género en los países, en los países miembros de nuestra organización. Tenemos proyectos de mujeres en la ciencia, de mujeres en la literatura, o sea, tenemos proyectos de cooperación para las mujeres campesinas, las artesanas. Tratamos de ayudar en lo que sea posible el empoderamiento de la mujer, que es el primer paso hacia la igualdad. Y bueno, entonces esta es una actividad más que es un honor tener aquí, y no me queda más que agradecer a Camila por ser el alma de todo eso, y Esmeralda, y por supuesto a todas y todos que están presentes. Ignacio, una gracias especial a ti, y que sigan otras actividades en común. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, secretaria general, querida Antonella. Muchísimas gracias también, secretario cultural Jaime Nolart, querido amigo, muchas gracias. Desde luego, muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde. Como ha dicho Antonella Cavallari, hoy es un día importante, creo, para ambas instituciones por iniciar este camino en común, que yo creo que es iniciar y es consolidar este camino en común, porque siempre hemos orbitado amistosamente juntos, pero es muy hermoso poder hacer actos que tengan esta relevancia y esta trascendencia de la mano. Yo tenía aquí un papel bellísimo, escrito en italiano, con enormes consideraciones sobre teoría crítica y acción androantropocéntrica, pero me van a permitir ustedes que, como es en esta casa también, además del italiano, pues suena el español, aproveche simplemente para también, junto a mostrar mi agradecimiento a Lila y sus responsables, mostrar mi alegría por haber juntado, en este caso, a diversas académicas de Italia, de Latinoamérica y de España, a hablar de mujeres latinoamericanas a lo largo del siglo XX, pero con proyección hacia hoy, de igualdad, de desigualdad, de modernidad, de cultura, de arte, de política y de economía. Creo que para nosotros como instituto, al igual que para el ILA, la cuestión de la igualdad es absolutamente básica, es esencial, y es más, no solo para nuestro instituto, sino para la propia España como Estado, y me alegra decir que desde hace muchos años es absolutamente esencial. Y se han dado, aunque queden muchos pasos por dar para esa igualdad efectiva, también es verdad que se han dado muchos, y si miramos atrás se puede ver el camino que hemos recorrido. Un camino que es verdad que en ambas orillas del Atlántico pues no hubiese sido posible sin estas personalidades de intrépidas, ¿no?, que se recogen en el libro que ha coordinado la profesora Esmeralda Brullón, y al cual han contribuido, entre otras, pues Camila Catarula, Ángela Di Matteo y Analía Rey, que hoy nos acompañan. Por nuestra parte, simplemente queríamos mostrar de nuevo nuestro apoyo y nuestro contento, y ya dejar sin mucho más preámbulo la palabra a quien hoy la debe tener, que son Esmeralda Brullón, Camila y demás compañeras. Muchísimas gracias. Gracias a Ignacio Peiró, director del Instituto Cervantes en Roma. Gracias a Antonella Cavallari, nuestra secretaria general. Y antes de invitar a que se alternen con nosotros y ocupen este presidium las verdaderas protagonistas de esta noche, quiero decirles que ellas son Esmeralda Brullón, del CSIC de Sevilla, que es la compiladora, la antologista, la coordinadora de este ejemplar. Está la profesora Ángela Di Matteo, de la Universidad Roma III, está la profesora Analía Rey, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y la coordinadora, quien llevará a cabo este conversatorio, será nuestra amiga, la profesora Camila Catarula, también de la Universidad Roma III. Entonces, las invito a sustituirnos en este presidio y empezar la presentación.
buenas tardes a todas y a todos, a todes, como se dice ahora, ¿no? En el lenguaje inclusivo. Muchas gracias por las presentaciones que hicieron las tres autoridades. Y a mí me toca el cargo de moderar, digamos, la sesión. Y ya se dijo que es hablamos de mujeres intelectuales que trabajaron o se encontraron en trabajar entre Europa y América Latina en el siglo XX. Y yo, sin más palabras, que la doy a Esmeralda Brullón, que fue el alma de este proyecto, y de este proyecto no vas a hablar, ¿no? Cómo lo pensó, cómo se presentó en el CSIC, la Escuela Hispanoamericana del CSIC de Sevilla. Y bueno, Esmeralda tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Camila. Bueno, en primer lugar, dar las gracias al Instituto Italoamericano, al Instituto Cervantes y a mi compañera Camila por esta oportunidad de reunirnos aquí hoy y de hacer esta presentación que está pospuesta por la pandemia, justo. Pero bueno, muchas gracias por esta invitación. Yo voy a hacer voy a intentar ser breve, pero voy a enmarcar lo que me ha encargado Camila, que es cómo se ha cocido, ¿no? Un poco lo que ahora llaman el making of, que es cómo se ha cocido este libro y cómo se ha cocido esta investigación. Bueno, este libro que venimos a presentar hoy es el resultado se encuadra en el marco de un proyecto de investigación en red, bajo el título, lo digo abreviado, Cultura, Arte y Política, Mujeres y Naciones, que se sustenta sobre dos pilares principalmente, dos pilares que adoptan forma de objetivos de desarrollo sostenible. Por lo menos en España se nos insiste en esto de los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Europa, que fueron marcados de una manera muy concreta por dos objetivos. Creo recordar que es el 5 y el 10, que ya se han dicho, ya lo habéis presentado vosotros, es la reducción de las desigualdades y la igualdad en materia de género. Se marca en un proyecto de investigación en red, en el que participan una red de diversas instituciones, en este caso académica, la Universidad Roma III, con su representante investigadora Camila Catarula, la Universidad de Londres, la Universidad de Indianápolis y el CSIC, el Consejo Superior de Investigación Científica, dos compañeros míos y yo misma. Bueno, hay que decir también que este proyecto de investigación echó a andar en el corazón de la pandemia. Por lo tanto, si en realidad estaba como muy clara su proyección en torno a estos dos objetivos de desarrollo sostenible, en el corazón de la pandemia había que desarrollar al menos algunas estrategias y algunas tácticas para que esto pues, no se dispersara y no abandonáramos este barco y llegáramos a algún lugar, ¿no? Porque en ese marco, bueno, pues todos sabemos lo que ha ocurrido y era muy fácil pues desistir. Por lo tanto, ante esa situación, ante ese marco, pensamos que había que concretar la línea de investigación. Y la línea de investigación que se ha desarrollado en este libro, que ha dado lugar a este libro, ha sido en concreto una línea de investigación en torno al abordaje concreto, al abordaje muy concreto. Esa fue la tarea que yo les designé al principio en nuestras reuniones, en nuestros seminarios, por supuesto online, prácticamente todo fue online, todos los encuentros, seminarios, grupales y luego con una tarea de coordinación individual, sopesando a cada una de las investigadoras, cada una de las participantes, porque era muy fácil desistir y había que buscar pues, una línea también de cohesión, no un estudio de caso ahí cualquiera que se nos ocurra, ¿no? Sino que tenga pues, un sentido, ¿no? Por lo tanto, el abordaje son estudios de casos concretos sobre intelectuales, escritoras, creadoras, artistas y por supuesto también autodidactas del mundo de la cultura, que hubieran irrumpido en el escenario público del siglo XX y que se hallaran vinculadas
al imaginario cultural del continente americano, estrechamente vinculadas al imaginario cultural del continente americano. ¿Por qué? ¿En qué se basa? ¿Por qué nos basamos en esta línea y no en otra? Bueno, ¿cuál es su fundamento? El fundamento para elegir esta línea concreta de investigación o esta línea temática y conformar esta red temática fue porque, bueno, es sabido en toda investigación que se inicia en este campo de los estudios americanos, que es nuestro tema de interés, que los estudios, ¿no? Digamos que acerca de lo que son los contactos, las relaciones, las interacciones, las transferencias culturales, las redes sociales, ¿no? Entre ambas orillas atlánticas, mantienen una larguísima tradición investigadora que ha generado una prolija producción bibliográfica, si bien declina hacia una androcéntrica transmisión del conocimiento. Por lo tanto, digamos que por este motivo, desde una perspectiva revisionista, con una perspectiva de una revisión crítica, ¿no? Pues nos planteábamos este proyecto de investigación ya con un objetivo ya más específico, más allá de estos generales que eran lo que nos obligaba todo proyecto de investigación en el marco europeo a los ODS, ¿no? El objetivo específico era justo explorar este vacío historiográfico. Vamos a comenzar en esta red, bueno, pues a explorar este vacío historiográfico, pero no un vacío cualquiera, ¿no? Sino un vacío historiográfico que nos entendíamos que nos estaría dificultando lo que es el proceso de primera identificación, de reconocimiento y consiguiente análisis de la producción cultural desarrollada por mujeres, en nuestro caso, entre ambas orillas atlánticas. Y es por este vacío, por esta razón, que hemos compilado este trabajo que, como hemos comentado en los pasillos, es un trabajo preliminar, pero con una intención, que es la de trascender un doble sesgo con el que nos encontramos. El primero ya lo hemos dicho, ¿no? El androcentrismo en tanto y en cuanto sostén del patriarcado, pero también ese marco descriptivo generalista con el cual suelen ser catalogadas las obras de esta en sus campos en su propio ámbito, ¿no? Cuando vamos a una librería, vamos a nuestras bibliotecas universitarias y vemos los estantes de los espacios documentales de biblioteconomía o una simple librería, abundan, ¿no? Las obras sesudas, analíticas, las grandes obras, las antologías, mientras que, aunque sí es cierto que desde los años 90 en adelante se han desarrollado muchos trabajos memorialísticos, biográficos y de obras sobre escritoras intelectuales de Europa y América, sin embargo, abundan esos tomos, esas materias generalistas, ¿no? Las englobamos en materias generalistas. Teníamos esa intención para poder un poco superar ese vacío, ¿no? Que nos encontrábamos. Por lo tanto, las autoras que hemos seleccionado, ¿no? Y que están representadas en este libro han sido identificadas por su producción artístico-cultural, no por el hecho de ser mujer, no solo por el hecho de ser mujer, hemos metido ahí bueno, pues el estudio de caso que no se nos ha ocurrido, no ha sido así, ha sido procesado, ¿no? Teniendo en cuenta además en la difícil selección y en lo que nos dejamos atrás, ¿no? O lo que necesitamos caminar hacia adelante, que la histórica ausencia precisamente de modelos, representaciones, modelos femeninos en dicha rama, estaría borrando esa presencia de una tradición, digamos, epistemológica, es decir, es una tradición del conocimiento al que podamos agarrarnos para decir, no, esto es un estudio de caso que se ha sido, cuya obra hay que estudiarla, ¿verdad? Y no solo borra de una tradición epistemológica, sino genealógica, ¿no? No podemos seguir, queremos seguir el hilo, el curso, ¿no? De una genealogía y se nos rompe, ¿no? A diferencia de los intelectuales, de los genios, de las corrientes, ¿no? Donde lo masculino, ¿no? Declina hacia lo numéricamente humano.
Así, ¿no? Además nos encontrábamos, esto ha sido un poco una curiosidad cuando ya hemos ido avanzando a un medio plazo, ¿no? de este trabajo en nuestras reuniones colectivas. Por lo regular, además, las autoras y las obras, ¿no? que suelen ser reconocidas en el ámbito de lo público, veíamos que suelen ser designadas precisamente como unos casos extraordinarios, ¿no? De una genialidad excelente, o por lo contrario, como gente rara, ¿no? Unos casos raros o incluso exóticos, más viniendo del continente americano, de unas regiones más que otras, pero más viniendo del continente americano. Vale. Todas han tenido que reforzar la muestra de su valía. Eso es lo que como coordinadora me ha parecido, ¿no? El punto, por lo tanto, de partida o el punto de inflexión ante estas carencias o estas limitaciones metodológicas que nos encontrábamos, epistemológicas y genealógicas, ha sido la alternada elección de itinerarios y obras reconocidas en su campo de expresión, pero conjuntamente con aquellas parcialmente conocida, digo parcialmente conocida por no decir desconocida, porque para mí, Cecilia Vicuña, yo no la conocía de nada, pero no voy a echar tierra en mi propio tejado, escasamente leídas o abordadas bajo el canon de su tiempo y que pudieran ser, ¿no? Dieran lugar a otras lecturas de su producción cultural. Por supuesto que hay unas notables diferencias entre estas, de clase, en sus trayectorias, itinerarias y obras. Todas aportan experiencias, vivencias y sobre todo modelos, y no experiencias así en abstracto, sino que todas aportan una experiencia del momento justo de su eclosión vocacional. Todas coinciden que esto, pienso yo, ha sido casual, ha sido coordinado, ha sido un poco por las dos partes. Hay unos ejes comunes en todas ellas, que es un proyecto emancipador, obviamente de índole creativo, pero también instructivo, que tiene que ver con el conocimiento, con el saber, de manera que las coordenadas que han sido delineadas, prosiguiendo unos itinerarios que han sido motivados por la experiencia del viaje, y todas habitan un viaje real que ha sido materializado y si no figurado en sus obras hasta que no se han podido ejecutar. Decir que los vínculos transnacionales proyectados en cada uno de estos casos biográficos son primordiales y anhelados puentes, ¿no? En la encrucijada de su tiempo, y que mediante la exploración de estas específicas producciones que ya van a ser explicadas por la presentadora del libro, irrumpen en momentos claves del siglo XX, pero generando un desafío a retos de la sociedad del siglo XXI, porque entonces ya estas intrépidas ya estaban barajando en sus propias obras cuestiones que tienen que ver con la igualdad, con el medio ambiente, con el pacifismo, por supuesto, con los derechos humanos, con la memoria, con la historia y con toda una serie de aspectos del bien común que tienen que ver con las reivindicaciones feministas en su histórica persistencia, ¿no? Y que vislumbraban esa desestabilización del modelo de pensamiento y acción que se ha dicho aquí, antropocéntrico de pensamiento y acción. En conclusión, hemos querido abordar una compilación que no fuese una compilación de vida y obra, sino que interseccionalmente se barajaran categorías que tienen que ver con lo político, con la ideología y las creaciones artísticas en tanto y en cuanto como un sistema cultural, y en el que hemos intentado priorizar un enfoque feminista, ya no solo porque cuestione el orden establecido en relación a unas determinadas prácticas de poder, que sí, ¿no? Sino especialmente porque su enfoque analítico se adentra en el ámbito de lo político, que es de lo que hemos hablado, de lo político y no de lo personal. Gracias. Gracias, Esmeralda. Yo quiero subrayar un aspecto técnico, diría, ¿no? Ya que estamos en la sede de un organismo internacional que se preocupa también de buscar financiación para proyectos latinoamericanos. Entonces, quiero decir que este proyecto Red y Link son pequeños presupuestos que el CSIC otorga a sus investigadores para crear
para armar una red, y una pequeña red, y de ahí empezar con una red más grande o, digamos, mejor dicho, para presentarse a partir de esta red a proyectos más amplios, como puede ser un Marie Curie Staff Exchange de la Comisión Europea, o proyectos de EULAC, que es la Europa, Latinoamérica y Caribe, que también se apoya a la Comisión Europea. Entonces, es una buena idea que para mí tendrían que poner en práctica las universidades y también los organismos que pueden tener pequeños presupuestos para que los investigadores puedan empezar una investigación y de ahí seguirla de una manera más académica, no académica, o sea, claro, entes científicos o instituciones científicas, no necesariamente universitarias. Bueno, y con esto paso la palabra a mi compañera Angela Di Matteo, que conmigo enseña lengua y literatura hispanoamericana en Roma 3, y que va a presentarnos de una manera más amplia el volumen, y luego Analia Rey y yo vamos a presentar 2 estudios de caso que están en el volumen. Angela, 15 minutos, gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a Lila y al Instituto Cervantes por la organización de este encuentro, y muchas gracias a Esmeralda Brullón, Camila Catarula, Analia Rey por su presencia y sus trabajos, y por supuesto muchas gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos en esta lluviosa tarde romana. Bueno, yo tengo el gusto y el honor de presentarles este libro coordinado por Esmeralda Brullón, en el que también ha participado Camila Catarula, que se titula Intrépidas entre Europa y las Américas, cultura, arte y política en equidad. Y les digo, la mía les va a ser una introducción, porque la verdad es que se trata de un volumen que hay que ir explorando, ya que los recorridos de investigación, las historias que se encuentran en estas páginas, abren a muchos caminos más. Es un libro que me gusta definir un libro umbral, porque es un libro que conlleva dentro de sus análisis, de sus páginas, la puerta, la posibilidad de seguir investigando, puesto que los diversos enfoques y las variadas perspectivas dan ganas de seguir leyendo y estudiando los temas acá presentados. Y déjenme empezar por la tapa, puesto que todos sabemos que todo lo que aparece en el apartado textual y paratextual no es nada casual. En la tapa vemos como si fuera un paquete cerrado con cuerda, el título Intrépidas, en el mismo violeta, del violeta de la marea feminista contemporánea, y 2 sellos que dicen Correo España pro Unión Iberoamericana. Así que, ya de entradas, las autoras y la coordinadora, por supuesto, nos dan la idea de este libro. Es un libro viajero, o podríamos decir un libro viajante, puesto que todavía está de viaje, que se mueve entre las 2 orillas del Atlántico para llevar y traer historias de mujeres que a lo largo del siglo XX y comienzo del siglo XXI hicieron de este océano no un límite entre los 2 mundos, sino el espacio de una posibilidad, el espacio de un encuentro. Y desde el punto de vista de la estructura, bueno, este libro se compone de 2 partes. La primera recoge los trabajos críticos, como acaban de decir, que son dedicados a específicas figuras de la cultura y del arte, como por ejemplo la de Victoria Ocampo y su lectura o relectura de Dante, pero no voy a detenerme en esto, puesto que tenemos acá su autora, Camila Catarula, o también la figura de Imperio Argentina, pero ni siquiera en esto voy a detenerme, puesto que luego nos hablará Analia. Mientras la segunda parte de este libro representa un espacio más testimonial, documental, que se cierra con lo que su coordinadora Esmeralda llama un antiepílogo,
una conclusión que retoma los pasos del pasado para reubicarlos en el presente y dejar abierta la reflexión sobre nuestro tiempo y las luchas, los logros y los desafíos de la contemporaneidad. A la luz de esta estética relacional, el espacio transatlántico se convierte en un sistema abierto que une a la dimensión topológica la dimensión ontológica, es decir, de un movimiento del ser, donde la subjetividad del yo se va construyendo según se construye el camino. Y los trabajos reunidos en este libro sobrepasan y a la vez acogen las diferencias para investigar a nivel histórico, literario, cultural y político este espacio abierto cuyo tránsito dio origen a la producción artística de mujeres que supieron hacer y crear, incluso en la distancia, una coiné capaz de hablarle a la vez a España, a Europa y a las Américas. Por supuesto no estoy hablando de una coiné lingüística, no me refiero a las variantes del castellano, sino estoy hablando de un lenguaje cultural, de una poética artística que supo entrar en comunicación con ambas geografías culturales, armando y desarmando lo que Fernando Ainsa llamaba una cartografía de la pertenencia. Y bueno, según mi punto de vista, leyendo este libro, podríamos aplicar a las vivencias de estas mujeres la perspectiva que Nicolás Bourriaud define del radicante, que usando una metáfora botánica de las plantas radicante, usa para definir el sujeto que crea sus raíces a medida que avanza en su crecimiento, que es lo que hicieron justamente estas mujeres en tránsito. Bueno, por esta razón, la cartografía de la pertenencia, o mejor, de las pertenencias de estas intrépidas, como dice nuestra coordinadora, bueno, en estas cartografías los vínculos transnacionales, leo de la introducción, más allá del concepto de nación política, permitirán localizar nuevas plataformas de movilidad y renovadas redes espaciotemporales entre Europa y América y viceversa en época contemporánea. Por lo tanto, este libro viajero, que no solo se mueve entre dos espacios, el acá y el allá, según nuestro lugar de enunciación, nuestro lugar de pertenencia, sea este físico o cultural, bueno, se mueve también entre dos tiempos y recupera un pasado tal vez poco conocido, como acaba de decir Esmeralda, para interpelarnos sobre nuestra memoria presente. En este sentido, quisiera compartir con ustedes una reflexión en la que llevo pensando hace un tiempo. Como sabemos, muchas veces al referirnos a la literatura hispanoamericana, se ha hablado de un segundo boom hispanoamericano, cuando hablamos de la literatura contemporánea, que se diferenciaría por razones de género del primero, el boom del siglo XX, por ser el de ahora el boom de las mujeres, de las autoras, las grandes protagonistas del mercado editorial. Pero yo creo que hablar del boom femenino, el boom femenino, puede producir un engaño en la percepción del imaginario cultural, porque siempre hubo mujeres escribiendo, siempre hubo mujeres artistas, siempre hubo mujeres viajeras, y clasificar como un hecho excepcional la producción contemporánea, que sin duda pone de manifiesto los cambios culturales y políticos que involucran a nivel global todas las esferas de nuestras sociedades, puede disminuir el largo camino que todas las mujeres escritoras, artistas y viajeras tejieron hasta hoy. Por supuesto, no podemos negar la más que merecida visibilidad mediática que están recibiendo las mujeres de hoy, pero a veces tengo la impresión de que al usar la palabra boom, que remite a una idea
novedosa, excepcional, inédita, de un hecho, ¿no?, cultural, de una irrupción excepcional, deje de problematizar la cuestión de la invisibilización del sujeto mujer. Porque esta es, según mi opinión, la clave que nos permite salir y salvarnos de la trampa del boom. Las mujeres no fueron y no son ausentes, fueron y son invisibilizadas, que es otra cosa. Entonces, si volvemos a mirar otra vez ese mismo mercado editorial y nos fijamos en las últimas publicaciones de los últimos años, nos daremos cuenta de que justamente en estos años están saliendo volúmenes, obras críticas, libros, recopilaciones de trabajos que justamente están poniendo de relieve las aportaciones de las mujeres de los siglos pasados, así como lo está haciendo Intrépidas. Intrépidas es justamente un libro que nos restituye a algunas de las mujeres que nos faltaban, nos devuelve las voces poderosas de algunas de ellas, e incluso las imágenes y los rostros y las tapas de sus obras, puesto que este libro se concluye con un archivo de imágenes que estoy tratando de enseñarles, que va fortaleciendo el vínculo entre el lector y las vivencias y las experiencias intelectuales de las intrépidas. Por lo tanto, Intrépidas nos regala una mirada hacia el pasado reciente, europeo y americano, para ampliar nuestra memoria presente, puesto que, como sabemos, la memoria del pasado siempre se construye desde el presente y a través de las herramientas que tengamos en el presente sobre nuestro pasado. Y la propuesta colectiva, polifónica, multidisciplinaria de este libro, que abarca escritura, arte, performance, cine, prensa, no apunta a la creación de un contracanon, sino más bien a estimular una reflexión que replantee la idea misma de canon cuando ésta esté basada en una relación de poder, tanto de género como económicas, étnicas y sociales. Un poder que muchas veces autoriza algunas voces y calla otras. De esta forma, Intrépidas les devuelve a estas mujeres que no tuvieron acceso a esta visibilidad la que Judith Butler, la filósofa estadounidense, llama el derecho a aparecer. Es decir, el derecho a hablar, el derecho a aparecer, a estar presente dentro de la narración pública. Es evidente entonces cómo las distintas contribuciones acá reunidas actúan políticamente en el contexto nacional e internacional, impulsando un proceso de resemantización, de resignificación, que nos permite cuestionar los antiguos vacíos, pero también reescribir un presente más igualitario y más democrático. Estudiar las voces que no aparecen como sujetos en el discurso hegemónico se convierte acá en una oportunidad para reflexionar sobre cómo la producción de las autoras ha sabido reunir en sus productos artísticos las instancias sociales, políticas y culturales que hicieron de las mujeres un territorio en constante reconquista contra toda forma de exclusión y ninguneo. Bueno, si tuviera yo que identificar las coordenadas que guían las travesías intelectuales de nuestras intrépidas, creo que yo optaría por las coordenadas del cuerpo y de la mirada. Los cuerpos como espacios anatómicos, pero como espacios sociales y políticos de autodeterminación, como territorios de guerras y disputas, pero también como mapas desde cuyas ruinas empezar a escribir y diseñar nuevas cartografías de la belleza. Y la mirada
no solo en su naturaleza óptica, por supuesto, sino sobre todo por su connotación antropológica, es decir, ese sistema sociocultural que no nos permite ver, sino interpretar lo que vemos, y además nos habilita a ver ciertas cosas y a ignorar otras. Retomando las palabras de John Berger, que decía: nunca miramos las cosas por lo que son, sino siempre miramos la relación que tenemos con ellas, creo que la perspectiva feminista de Intrépidas nos invita a volver a mirar para volver a pensar nuestra relación con el mundo y con los cuerpos que lo habitan. Bueno, como escribe Cristina Wolf en las últimas páginas, en ese antiepílogo, así como lo define su coordinadora, leer las historias de las poetas, literarias, artistas, intelectuales, que enfrentaron en sus trayectorias todo tipo de preconceptos y tuvieron que romper barreras de géneros y culturales en sus viajes intelectuales, es una inspiración para los movimientos culturales del presente. Sabemos así que enfrentando nuevos desafíos es posible apropiarnos del coraje y de la esperanza de aquellas mujeres del pasado para las nuevas creaciones del presente. Y para concluir, puesto que sabemos que solo lo que se ve y solo lo que se nombra existe, quiero concluir pronunciando los nombres de estas intrépidas, que son Victoria Ocampo, Teresa de Escoriaza, Concepción Méndez, Raquel Forner, Nora Borges, Magdalena Lile de Río, Henrietta Yurchenko, Annie Chapman, Gertrude Duby y Cecilia Vicuña, para que su memoria, su arte y su valentía sigan inspirándonos. Muchas gracias. Muchas gracias a Ángela por su lectura, que es la primera lectura que escucho de una persona que no trabajó en la investigación, que ya no me deja ver las cosas de una manera distinta con estas expresiones, símbolos, digamos, del libro, el libro umbral, el libro viajero, la mujer en tránsito, el boom de la literatura femenina que efectivamente hay ahora, y las editoriales italianas también la registran, la memoria del pasado, ¿no?, que se construye desde el presente. Bueno, me pareció realmente muy fascinante tu lectura. Seguimos con Ana Liarey. Ahora vamos a tener un ejemplo de cultura popular y un ejemplo de cultura alta. La cultura popular, la de que nos expone Ana Liarey, que tampoco participó en la investigación, pero que muy amablemente aceptó la invitación para presentar un aspecto de este libro y nos habla de Imperio Argentina. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Camila. También agradecer a Isla por organizar este encuentro y a mis colegas, a Camila Catarula, Esmeralda Brullón y Ángela Di Matteo por compartir esta tarde intrépida. El proyecto del libro busca huellas, hace preguntas y encuentra nexos entre la cultura, el arte y la política en momentos claves de la vida europea y latinoamericana. En ese sentido, el artículo de Emilio Gallardo, Malena es nombre de copla, Imperio Argentino, la construcción de una estrella transatlántica, ilumina a través de las formas de intermediación de la escritura autobiográfica momentos que podemos considerar claves sobre los modos en que un artista popular se inserta en la cultura de su época, convive con el arte y transita el acontecer político no exento de contradicciones. Con este telón de fondo nos proponemos pensar la figura de Imperio Argentina, cantante, actriz y mujer de éxito. La niña nació en un barrio de Buenos Aires en 1910, proveniente de una familia española.
justo el año en que Argentina celebraba el centenario de la Revolución de Mayo y las colectividades inmigrantes acompañaban los festejos oficiales con visitas importantes, obsequios estatales que modificarán el paisaje urbano y cuyas marcas hoy todavía nos acompañan. Por entonces, la inmigración española e italiana contribuyeron a un acelerado proceso de modernización y cosmopolitización de la sociedad argentina. Entre 1901 y 1910 ingresaron a ese país aproximadamente 500.000 de inmigrantes españoles. Y la mayoría de ellos, a pesar de su condición de campesinos, se afincaron en las grandes ciudades, Buenos Aires, Rosario y Córdoba, y desde allí organizaban sus desplazamientos temporarios. Magdalena Nile del Río, su nombre de nacimiento, era hijo de una pareja aficionada a las actividades artísticas populares que tenían la posibilidad de escuchar a cantantes que empezaban a transitar los escenarios transnacionales. Y se desplazaban desde España a los teatros y cafés de Argentina, Brasil, Venezuela y Cuba. Siendo muy pequeña, mientras iniciaba su formación artística más intuitiva que profesionalmente, Malena, como la llamaba la familia, escuchó a Pastor Imperio en algún teatro porteño. Pastora era cantante y bailadora flamenca, sevillana, mejor dicho, y después de un resonante éxito en España, se lanzó a conquistar los países hispanoamericanos. La presencia del artista en los escenarios porteños impacta a la niña y seguramente ayudó a esta proximidad los vínculos de su madre con la colectividad sevillana de Buenos Aires. Me interesa rescatar ese primer momento antes de llegar a España. Malena había tomado algunas clases de música y se presentaba desde muy pequeña en los cines de barrio con su padre como guitarrista. Estaba dando los primeros pasos de artista con audiencias populares que acudían a esos espacios de entretenimiento que abundaban en Buenos Aires. El público porteño podía consumir entonces cine mudo de Hollywood y las miradas seductoras de las estrellas, películas nacionales y los tangos creados para ser ejecutados en salas cinematográficas, y también espectáculos musicales populares donde se escuchaba un poco de todo: tangos, tonadillas, cielitos, coplas. Las primeras actuaciones de Malena animaron a la familia a salir de gira, primero por el interior y luego hacia países limítrofes. En realidad, ellos replicaban lo que las cantantes y bailarinas españolas hacían en América, pero sin cruzar el Atlántico. La joven buscó un nombre que la incluyera en una tradición de cantantes y bailarinas reconocidas en el mundo del espectáculo y que tenían en común haber nacido en tierra argentina. Me refiero a Encarnación López Bulbés, conocida como la Argentinita, y Antonia Mercé, la Argentina, nacida circunstancialmente en ese país durante una gira de sus padres. Ambas eran cantantes y bailarinas populares y a través de la apropiación que hacen del flamenco, las vanguardias estéticas españolas durante la década del 20, la Argentina y la Argentinita, se convierten también en íconos de una estética que parecía siempre alejada de lo popular y les permitió recorrer escenarios más amplios y eclécticos. Sin olvidarnos del temprano impacto que le produjo conocer a Pastor Imperio, siendo niña, estas tres artistas forjarán su éxito y su identidad. Fue cuando Malena empezó a llamarse Imperio Argentina. Los entretenimientos populares, cine, música y atracciones se daban a conocer a través de la prensa y otras formas de difusión. Son agentes y emergentes de un proceso simultáneo de masificación cultural, metropolización de la ciudad y ampliación de consumidores que participan de un mercado moderno cultural global. Es decir, situar esos primeros pasos de Imperio y problematizar la vida de las y los artistas en las primeras décadas del siglo XX, mucho más de aquellas que realizan su iniciación bajo la tutela del padre
que de alguna manera complejizan el deber ser femenino de la época anclado en la maternidad y la vida hogareña. La construcción de una figura de artistas en escenarios transnacionales y provinciales iluminan la vida de estas protoestrellas antes de pensarlas como parte de un Star System globalizado. No sabemos si estos primeros momentos aparecen en la gramática del estrellato transatlántico que Imperio narra con su propia voz. Sin embargo, la temprana trayectoria de Malena, la apropiación del nombre artístico y las demandas del público que se reconocía en las raíces españolas de la familia permiten una mirada sobre la cultura del espectáculo en la Argentina. Si bien la llegada a España debió haber sido un momento de reacomodamiento familiar, de reencuentro con afectos y de reposicionamiento identitario, ya no es la joven cantante de coplas españolas en tierras de tango, debía encontrar su lugar en la tierra de las coplas. La actividad de las y los artistas siempre fue objeto de atención, consideración y o manipulación por parte de los estados. A ellos no se sustrajo la vida de Imperio. Creemos que ante todo buscó construir su lugar de artista lejos de adhesiones o compromisos políticos fuertes y aún a riesgo de quedar envuelta en las ambiciones de personajes tan siniestros como Goebbels y Hitler. Situaciones con personajes políticos de otra intensidad también fueron vividas por artistas argentinas y ampliadas por la prensa del espectáculo. Me interesa el eje temporal que toma Gallardo para reflexionar sobre la internacionalización de la pantalla de cine. La construcción de las estrellas, la radio como eje de convergencia entre medios, formas de producción, reconocimiento y mercado, y las revistas especializadas que impulsan ese negocio. En Argentina, las publicaciones dedicadas al espectáculo dan una imagen de que Imperio siempre está volviendo. El cine sonoro llega a España y Argentina a comienzo de la década del 30, con particularidades nacionales y similitudes internacionales. En Argentina, tango, Los Tres Berretines e Ídolos de la radio son las 3 primeras películas sonoras que se estrenan en Buenos Aires. Las 2 primeras en 1933 y en 1934 la última. Las 3 películas tienen como denominador común el tango y las los cantantes populares que pasaron de la radio a la pantalla plateada en una especie de videoclip con los éxitos del momento. El tango, también visto como berretín y pasión del personaje encarnado por Luis Sandrini, y el tango como posibilidad de encontrar fama y amor a través del concurso organizado en las broadcasting. Podemos decir que la música es un formato transnacionalizado al poner en imágenes lo que ya se escuchaba en la radio o en los espectáculos en vivo. A diferencia de otros modelos internacionales, en la Argentina, la industria cinematográfica creció de la mano de la radiofonía, que funcionaba como proveedora de estrellas. Allí las artistas construían su fama que llevaban a la pantalla, consolidando el mercado local de entretenimiento. En ese dispositivo de convergencia, el tango funcionaba como articulador de diversos consumos culturales. La lectura del artículo me disparó preguntas sobre las condiciones de orden material en España, cantidad de salas, proyecciones, es decir, todo lo que vinculaba a Imperio con el mundo del espectáculo. ¿Cómo hizo para organizarse allí? Me preguntaba esto porque el negocio en Argentina se mostraba con suficiente solidez como para que sus estrellas salieran a conquistar las pantallas internacionales, ya que a nivel nacional el cine había tenido una conversión al sonoro rápida y la popularidad de las artistas ya estaba garantizada por la música que se escuchaba desde las broadcasting. Por ejemplo, en 1935, después de ser una de las estrellas de la película Tango, Libertad Lamarque encaró un proyecto propio en la empresa CIDE. Se proponía filmar 3 películas donde las letras de los tangos, escritos especialmente para cada una de ellas,
estuvieran en el centro de los melodramas. Libertad es quien escribe el guión, actúa y canta en Ayúdame a vivir, Besos brujos y La ley que olvidaron. Lo más importante es el éxito de público, más allá de la calidad fílmica de las películas que se proyectaron en los cines más grandes de la ciudad, y su fama se extendió a escala nacional y le abrió las puertas de las pantallas transnacionales. Se estrenó con éxito en México y España. Como afirma Agustín Ferreira, el director de las 3 películas, le abrieron a Libertad las puertas del Atlántico y el Pacífico. La reina del tango tuvo nuevos y exclusivos contratos radiales en Buenos Aires, giras internacionales, y se convirtió en una estrella transnacional. Quizás fue un modelo para la propia Imperio. Me pregunto también si en España funcionó la convergencia de medios que hizo mover el negocio del espectáculo y consolidar la industria como ocurrió en Argentina. Es cierto que estas estrellas transitan en un mundo del espectáculo de lengua hispana globalizado, pero también es cierto que hay pocas investigaciones que ponen a dialogar esos mundos más allá de la retórica. Lo cierto es que Imperio visita constantemente Argentina y aprovecha el éxito de las películas filmadas en España. Su figura está anclada en el gusto del público. En enero del 48, la revista Radiolandia anuncia que visitará al país y nos proporciona datos muy interesantes. Llegará a la Argentina contratada por Radio Belgrano para ser estrella exclusiva de Jabón Federal. En distintos reportajes, la publicación la define como figura favorita de los públicos latinoamericanos o Imperio, Argentina, que fuera conquistada de inmediato por su tierra, a la que volvería convertida en una figura cinematográfica de proyección continental. Las publicaciones del espectáculo anunciaban que la experiencia radiofónica del año anterior fue para Imperio impactante, ya que nunca se había animado al fierrito de una broadcasting. El éxito también había sido grande para que Yankelevich, dueño de Radio Belgrano, le ofreciera un contrato exclusivo y ella se animara a traer a un músico arreglador para que dirigiera las emisiones en vivo. Se pone a disposición del modelo local. Durante esos meses, Imperio prácticamente tuvo presente en todas las páginas de la revista, todas las semanas, en reportajes exclusivos que la muestran como una ama de casa, en su departamento, o lidiando con su pequeña hija, y pensando en vacaciones, por viajes argentinos, por paisajes argentinos, antes de una gira por Venezuela y México. Los reportajes también dejan ver proyectos, como invertir en una película filmada en galerías argentinas, con su ex marido como director, y ella como productora y estrella principal. Por eso llegó dispuesta a escuchar ofertas. Lo cierto es que Imperio filma con Argentina Sonofilm, La Copla de la Dolores y La Maja de los Cantares. Lo cierto es que las películas filmadas en Argentina son costumbristas y claramente estaban dirigidas a satisfacer el gusto del extenso público español afincado en la sociedad argentina. Nos queda pendiente pensarla como partener de Carlos Gardel en Melodía de Arrabal, filmada por la Paramount en Francia en 1932. Esa temprana experiencia sonora en momentos tensos, económicos y políticos de Europa y en la triangulación Buenos Aires, España, París. Para concluir, indagar en la trayectoria de Imperio es una tarea indispensable para pensar la construcción de una artista transnacional y también la cultura del entretenimiento y las características nacionales de las estrellas en diálogos con modelos globales y ver la trama existente entre los negocios y la fama. Ya hablamos de la forma en que Imperio Argentina construyó el nombre artístico con la cual la conocemos. Agregamos ahora que con esta decisión, y por supuesto sin saberlo, dejaba disponible el apócope de su verdadero nombre para que Homero Mansi lo convirtiera
en el símbolo femenino del tango, Malena, que como todos sabemos, canta el tango como ninguna. Gracias. Muchas gracias, Analía, para recordar la trayectoria artística de una artista que no solamente es transnacional, sino también es hija de inmigrantes, ¿no? Y esto es una migración de éxito, por lo menos en su caso es de éxito seguramente. Bueno, después de la cultura popular, a mí me toca la cultura alta, con Victoria Ocampo, que es una de las figuras intelectuales en la que yo había pensado desde el principio. Tenía también otra que se movía, ¿no? en este arco temporal que nos habíamos dado. Y bueno, Victoria Ocampo, todos sabemos, miembro de las familias oligárquicas más ilustres de Buenos Aires, fundadora, directora, financiadora de la revista Sur, que dirigió de 1931, o sea, del año de la fundación hasta 1978, que es el año de su muerte, una revista que representó un verdadero puente cultural entre América Latina, con especial atención a Argentina, y, por un lado, y Europa y Estados Unidos por otro. Pero también Victoria Ocampo se le recuerda por ser una de las intelectuales más comprometidas en temas de derechos civiles de las mujeres. Espera, me fijo, perdón, è l'ora. En el modelo familiar oligárquico, la mujer, esposa, madre, estaba destinada a ser la guardiana de unos valores profundos y tácitos que contrastaban con la modernidad. Y es precisamente en el periodo de mayor popularidad de este modelo familiar y social que varias intelectuales pertenecientes a la florinata de la oligarquía argentina dan vida a una operación hecha de estrategias a menudo aparentemente opuestas de cuestionamiento o reescritura del discurso masculino sobre la mujer. Entre estas mujeres quiero recordar a María Rosa Oliver, gran amiga de Victoria Ocampo, y que se affiancò al Partido Comunista, si bien no fuese procedente de otra familia oligárquica muy importante. Entre estas intelectuales ya no se encuentra Victoria Ocampo, que Victoria Ocampo, sin negar ni descuidar sus raíces y de hecho partiendo de los privilegios que éstas le asignan, va contrastando el papel que la mujer debe ocupar dentro de la familia oligárquica, donde la abnegación, la lealtad, la discreción, la eficacia en el manejo de la casa, el compromiso con las obras de caridad y, por supuesto, el sentido maternal, son las cualidades que no pueden faltar en una esposa patricia. Por el contrario, Victoria, animada por una profunda inquietud intelectual que quizás deriva de uno de los hábitos más arraigados en las familias de la oligarquía, como es el viaje a Europa, desarrollará un pensamiento y una actitud que se alejará de la ideología de la domesticidad, llevándola a comprometerse activamente a favor de los derechos civiles de las mujeres argentinas. El punto de partida de este proceso, que es un proceso primeramente individual y luego cultural y político, se encuentra en su lectura de la Divina Comedia de Dante. El caso fue que la investigación el presupuesto que Esmeralda ganó se pudiera utilizar en 2021, que fue el año de Dante, o sea, del centenario de Dante. Entonces a mí me se ocurrió pensar en Victoria Ocampo y Dante, porque Victoria Ocampo entra en contacto con Dante en Europa, en el segundo viaje de la familia, que es un viaje, porque es un viaje muy largo, como eran los viajes de las familias oligárquicas, así era. Este viaje que dura de
1908 a 1910 y asiste, que era también una ocasión para que los hijos aprendieran los idiomas, el francés o el inglés, en el caso de hoy el italiano también. Iban a las escuelas y en este caso Victoria Ocampo asiste a cursos en el Collège de France, entre los cuales había uno de literatura italiana dedicado a Dante. En 1912 se casa con Luis Bernardo de Estrada, un joven de su misma clase social. El matrimonio es un fracaso, pero la pareja sigue viviendo una vida ficticia. Esto es muy importante, parece una boludez, pero tiene su sentido en la vida también cultural y biológica de Victoria Ocampo. Además, durante la luna de miel, Victoria había conocido al primo de Estrada, Julián Martínez, con quien inició una relación en Buenos Aires que duraría más de una década. En esta doble vida suya de novia fiel y amante clandestina, con el agravante del incesto, porque Julián Martínez era el primo del marido, todo esto la lleva de vuelta a Dante y dice: me puse de nuevo, buscando la explicación a mi drama, a releer la Divina Comedia, segura de que Dante, como gran conocedor de los pecados, es decir, del sufrimiento de la condición humana, tendría oculto allí algún consuelo, alguna revelación, algún bálsamo. De la lectura de Dante surge la idea de escribir un ensayo comentando la Divina Comedia, un gesto que es atrevido porque a las mujeres de la clase social de Victoria se le permitía como mucho escribir poesía y en francés. Ella escribe de Francesca a Beatrice. Inicialmente nacido como Baedeker, y como tal, Victoria se lo hizo leer a Paul Groussac, a la sazón director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. El juicio del francés, idioma en el que Victoria le presentó el libro, no fue positivo. La acusó de pedantería y audacia y la invitó a escribir textos más acordes con su condición social y de mujer. A pesar de eso, el libro tiene futuro. En 1916, Victoria Ocampo había conocido al filósofo español José Ortega y Gasset en Buenos Aires y este había quedado fascinado por ella. Ortega y Gasset fue responsable 8 años después, en 1924, de la publicación traducida al español por Ricardo Baeza de Francesca Beatrice a través de la Divina Comedia, como segundo volumen de la serie Revista de Occidente y con un epílogo del propio Ortega y Gasset. Me interesó en el ensayo que propuse analizar este texto a partir del prólogo que Victoria Ocampo escribe a la segunda edición, porque en este prólogo se pueden destacar 3 aspectos que concurren al análisis. El lector común, y Victoria desde la infancia fue una gran lectora, el drama individual y Dante transportado al siglo XX. Todos estos aspectos remiten a la vida personal de la autora. La lectura se vincula al drama individual y a la contemporaneidad de la Divina Comedia, porque Victoria, al leer a Dante, reconoce en el pensamiento del poeta sus propias vicisitudes personales, especialmente las sentimentales, sobre todo cuando con su relación con Martínez rompe con las reglas de su propia sociedad al entregarse a una pasión amorosa que es indicio de pecado. Se trata de un proceso de mímesis del que la literatura y la lectura son los catalizadores. En particular, este proceso acerca a Victoria al canto quinto del infierno, el canto de Paolo y Francesca, que es más famoso, uno de los más famosos de la Divina Comedia. El círculo de los lujuriosos, donde Paolo Malatesta y Francesca da Rimini, adúlteros y incestuosos, porque son cuñados, se encuentran, ¿no?, dando vueltas de espaldas sin poder mirarse en la cara.
todos conocemos la historia, el marido de Francesca descubrió a los amantes, Galeotto fue el libro quien lo escribió, y mata a los dos. Evidentemente, Victoria se siente especialmente atraída por la figura de Francesca, con la que comienza su comentario y a quien Victoria dedica la mayor parte de sus reflexiones sobre el amor-pasión, con el fin de absolver a los amantes de Dante y a ella misma de la acusación de adulterio. Ocampo se identifica con Francesca, que en el canto quinto es quien conversa con Dante para tratar de convencer al poeta de que su culpa se debe al amor, o más bien a una ley externa de la naturaleza ya cantada por el propio Dante en sus versos estilnovistas. En cierto modo, Francesca atribuye a Dante una culpa indirecta de su adulterio, al igual que la atribuye al comportamiento de su marido. Lo mismo hace Victoria, quien sin embargo, sucesivamente en un volumen de su autobiografía, La Rama de Salzburgo, va más allá, culpando también a las normas impuestas a las mujeres por la sociedad contemporánea y a sus padres, de quienes recibió una educación rígidamente ligada a dichas normas. Bueno, dicho esto, Victoria no puede estar de acuerdo con el epílogo que Ortega y Gasset escribe de Francesca Beatrice, en el que el filósofo español se extiende en el papel de la mujer frente al hombre, rastreándolo también a través de la historia, hasta concluir que, cito de Ortega y Gasset, el oficio de la mujer es ser el concreto ideal del varón, nada más. El hombre hace, la mujer es, según Ortega. Victoria no respondería al epílogo de Ortega y Gasset hasta 1931, en el número 2 de la revista Sur. Quizás no sea casualidad que la respuesta llegara solo en ese momento y en ese lugar. Con Sur, Ocampo estaba logrando el prestigio intelectual al que como mujer aspiraba, aunque no estuviera destinado a ella, un reconocimiento que también le atribuía la red de intelectuales que fue creando en torno a sí misma y a la revista. Responde pues desde una posición de fuerza que no tenía en el momento de la publicación del comentario dantesco. Además, declara hacerlo a partir de la lectura de un libro de Bertrand Russell, La conquista de la felicidad, que le provocó varias reflexiones, empezando por la de no reconocerse en el papel de musa inspiradora. En definitiva, Victoria hace y no es. En este sentido, su lectura de Dante es activa y no pasiva. En su respuesta, deja traslucir entre líneas la necesidad de respeto mutuo e independencia en las relaciones sentimentales en nombre de un principio de diálogo e igualdad entre los sexos y no de jerarquía, como en cambio afirmaba Ortega y Gasset. En definitiva, aunque la respuesta de Victoria Ocampo se centra en Dante y la Divina Comedia, se trata de una respuesta muy en línea con las preocupaciones de una mujer que vive una época de ciertos cambios a los que ella también está dando su propia aportación. En efecto, dentro de pocos años, Victoria Ocampo, con María Rosa Oliver, Susana Larguía, Ana Rosa Schlepper de Martínez Guerrero y Elisa Perlberg, será entre las fundadoras y primera presidenta de la Unión Argentina de Mujeres, confirmando su compromiso con la defensa de los derechos civiles de las mujeres. Muchas gracias. Bueno, no voy a comentar mi comento, obviamente, pero pregunto al público si hay preguntas, pido si hay preguntas, si quieren preguntar algo, si tuvieron alguna sugerencia, curiosidades, estímulos. Miro a mi alumna porque sé que tiene algo que decir. No, pero no dice nada hoy. Bueno, yo pienso, Camila, yo quisiera felicitarlas. Gracias. A ustedes cuatro, especialmente Esmeralda, por haber tenido esta idea, por haber concebido un proyecto que, como dijo también en su momento Antonella Cavallari, esto es el inicio
de lo que puede ser un gran volumen, una enciclopedia de las aportaciones de las mujeres en esta historia, en este diálogo transcontinental entre Europa y América Latina. Aquí se habla de algunas de estas protagonistas de nuestra historia transatlántica, pero evidentemente hay muchísimas. Y esto daría lugar a seguir trabajando sobre el tema, ¿no? Felicidades a todas ustedes de estos personajes. A mí Victoria Ocampo Te es encanta. evidentemente una que me fascina como una pionera, una mujer de una independencia intelectual fundamental, pero cada una de ellas, digo, Imperio, Argentina, al igual que Libertad Lamarck, que ahí tenemos otra, ¿no? Pero en fin, que fueron fundamentales. Y la mujer de Alto Laguirre, Concha Méndez, que fue, yo conocí a su hija, a Paloma Alto Laguirre en México. En fin, creo que, como dije, esto da lugar a mucho más investigación. Hay que seguir trabajando. Habría que promover un segundo capítulo de este libro de Mujeres Intrépidas. Y no sé si alguien más quiera decir algo. Mateo, tú que eres un investigador también. Ignacio. Mateo, Mateo, no. No, por favor, Mateo. Donde está la autoridad académica, enmudece la demás. Sí, sí, un par de curiosidades, no son preguntas auténticas. Primero, y no lo digo en serio, no en broma, pues nos has hablado, Camila, de la relación entre Victoria Campo y el personaje de Francesca. Tenía curiosidad de qué opinaba del personaje de Beatriz, llegando hasta Beatriz, si es que hay alguna cosa. Y otro elemento, es una curiosidad para Esmeralda. Si conoce ahí en Sevilla el grupo Escritoras Escrituras de la universidad con el que yo tengo mucha relación, y me parece que tenéis, ¿no?, algunas temáticas que poder resultar en común, ¿no?, desde este punto de vista, sobre todo el descubrimiento nuevo, por así llamar, el hallazgo de estas figuras que fueron, como decía vuestra compañera, más que ausentes, invisibilizadas durante siglos, y ahora están volviendo a descubrir, por ejemplo, figuras del siglo XVI, siglo XVII también, mujeres enormes desde el punto de vista intelectual, que sin embargo fueron oscuradas, digamos, por el que llamamos patriarcado, que tiene también matices distintos. Todo aquí. Gracias. Gracias. No, sí, no, pero sobre Beatrice, digamos que el comentario empieza con Francesca y casi todo el texto, que no es muy largo, se ocupa de Francesca. Evidentemente Beatrice es un tipo de amor canónico que más cercano a digamos, a la educación que tuvo Victoria, y no le interesa mucho. O sea, el verdadero amor, el amor puro, es el amor de Francesca, ¿no? Y no sé, la tuya. Sí, conozco este grupo y este trabajo que se está haciendo en la Universidad de Sevilla, enfocado al departamento de filología, únicamente al de filología hispánica. Hace poco han realizado, creo que un seminario de escritoras andaluzas que se remontan al siglo XIX, principio del XX, y sí las conozco. Es un trabajo, bueno, pues es otra aportación necesaria, como se está realizando, si lo vemos bien, por departamentos, universidades, principalmente españolas. Hay como en los últimos, bueno, en los 90 hubo una primera atención a todas estas escritoras exiliadas por hispanistas, principalmente extranjeras, algunas investigadoras del CSIC que estudiaban principalmente el teatro también, pero ahora hay un proceso de expansión en prácticamente todos los departamentos, casi
En Valladolid creo que hay un proyecto también interesante que ahora no me acuerdo el nombre, pero cuando me acuerde te lo voy a enviar, que no me cartas secretas o cartas, es algo sobre las cartas, que están haciendo una investigación en torno al registro epistolar. Cartas secretas o cartas algo, no me acuerdo ahora. Y luego hay una asociación referencial que es Clásicas y Modernas en España, que es fundamental, que es un referente, porque confluye la literatura, algo de arte y sobre todo filosofía, pensamiento. Y este proyecto nace con las patas de la creación artística, las artes y las letras, pero atravesado por lo político y lo ideológico, que se quedó esas categorías se quedaron un poco sin trabajar por la cuestión de la pandemia y por el encargo que se hizo y porque no hubo seminarios presenciales. Pero sí, el final. Y mucho trabajo de contención, de coordinación y de contención, pero es un trabajo que tiene más que ver con las categorías que me ha dejado, que me ha maravillado, como ha hecho la compañera Ángela de Mateo, ¿no? Tiene esa intencionalidad, esa primera intencionalidad que sirva como de arrojo y de empuje, donde lo político atraviesa todo lo demás. Gracias. Muy bien, bueno, muchísimas... Muchísimas gracias a las ponentes. Creo, de verdad, me sumo a lo que ha dicho Jaime Nualart, de que esta es una línea absolutamente fértil y rica, así que esperamos unas segundas intrépidas o audaces, porque es además muy hermoso también lo que tienen de puente, un poco, digamos, entre las dos orillas del Atlántico. Y desde este punto de vista, yo quería hacer una pregunta, bueno, a quien quiera realmente, ¿no? Pero lo ha mencionado muy en concreto Ángela Di Matteo, que es como estas nuevas escritoras, ahora pienso en Samantha Schweblin, en Mariana Enríquez, pienso en tantos, están realmente llegando aquí, pienso en la gran revista, no me acuerdo ahora cómo se llama, de Valerie Miles, la gran revista internacional Granta, hace muy poco, el año pasado, hace 2 años, se lo dedicó a la creación en español, bueno, había hasta gente de Guinea Ecuatorial, ¿no? Pero es verdad que las escritoras del Cono Sur, además, tenían estos temas, ¿no? De igualdad, de empoderamiento, etcétera. Bueno, pues si puedes ahondar un poco en eso, quizá con algún nombre. Y luego tenía también una pregunta para Analía Rey. Nosotros hace unos años en Londres, en el Cervantes, apoyamos la difusión de un documental extraordinario de una directora gibraltareña que se llama en inglés I Die of Loneliness Crying for You, que es algo así como muero de soledad llorando por ti, una exageración típica, digamos, de la copla, en el que ahondaba con mucha finura y mucha inteligencia en esa figura, por una parte icónica, por otra parte también muy liberadora, de las mujeres de la copla, por otra parte, ya digo, algo absolutamente único, que prácticamente no hay, bueno, quizá pueda haber paralelos, pues luego muy específico de un cierto ámbito, pero también gentes que vivían en un mundo marcado absolutamente por unos valores que podemos decir pacíficamente que eran heteropatriarcales. Bueno, yo no sé si podemos ahondar un poco en esa doble vertiente, y con esto yo ya callo, no sé si para siempre, pero por lo menos para ahora. Bueno, de los medios. no, es muy interesante tu pregunta. Hay algunas cosas que a mí me impactan de estas artistas populares, que el caso de Imperio es una,
el caso de la Argentina, la Argentinita también, pero también de otras artistas populares argentinas, Libertad Lamarque, Nini Marshall, es cómo han construido su lugar de mujeres, ¿no? O sea, creo que esa construcción del lugar de mujeres las ubica de una manera rara en lo que podríamos llamar la configuración de género de sus épocas, ¿no? ¿Por qué digo en su manera rara? En el caso de Imperio Argentina, realiza su carrera al costado de su padre, ¿no? En cambio, es una mujer que toma decisiones amplias en relación a, bueno, se casó varias veces, se convirtió en una empresaria y de alguna manera, en compañía de otros hombres, no solo de su padre, forjó su carrera, ¿no? También el caso de Libertad Lamarque me parece un caso sumamente interesante para pensar este lugar de mujer, porque Libertad Lamarque debió haber sido una de las pocas mujeres en la Argentina cuyo matrimonio fue cancelado, digamos, fue anulado. Esto también, más allá de que la anulación de su matrimonio tiene que ver con conductas del padre de su hija, ella logró en la justicia algo que no logran muchas mujeres, y efectivamente eso lo logra a través de este lugar público que ella tiene, ¿no? Al ser la sensación, bueno, y Nini Marshall es otro tanto, ¿no? Una mujer que se convierte en una empresaria con una hija sola, sin marido, y creo que es uno de los casos más maravillosos de... Mirta Legrand, que todavía es una empresaria. Mirta Legrand diría que tiene una vejez feminista, no una juventud. En ese sentido, creo que estas imágenes, lo de Nini Marshall me impacta sobremanera, porque ella fue guionista de sus películas, fue guionista de sus intervenciones en la radiofonía, y además fue sostén de su familia, ¿no? Entonces, creo que ahí estas mujeres que se hacen a sí mismas, también se hacen en un momento donde las configuraciones de género no son como las pensamos hoy, sino son atravesadas por circunstancias mucho más extremas, ¿no? Esto que yo decía, bueno, el canon era ser madre, ser amas de casa, y de alguna manera, bueno, dan una imagen de madres y amas de casa, pero son trabajadoras, ¿no? El caso de Victoria me parece diferente, pero también sus modos de actuar en cuanto a su condición de mujer, más allá de la escritura, ¿no? Más allá de lo que escribe, es durante el tiempo en que ella dirige la UMA. Es la única que dirige la UMA y no hace una revista que de alguna manera se dedique a defender los derechos de las trabajadoras, de las mujeres, sino que publica los principios de la UMA en la revista Sur y en el diario La Nación, ¿no? Es decir, hay allí como construcciones extremadamente interesantes, y no quiero extenderme porque podría extenderme a Tita Merelo y a mujeres que van construyendo estas condiciones de mujeres, y me parece que la cultura popular permite mucho más, convierte a estas mujeres en mujeres que tienen trayectorias más porosas que mujeres intelectuales, ¿no? Porque van y vienen, digo, están en la radio, están en el cine, están llenas en las revistas del espectáculo,
son raras para la época. Ángela, Sí. contesta la pregunta. Sí. Sí. Bueno, con respecto a la presencia de voces hispanoamericanas en Europa, en Italia también, sí hay una presencia importante y también gracias a las editoriales italianas que deciden traducirlas y publicarlas. Yo solo quiero mencionar unas para que sepamos que son realmente muchas, como Mariana Enríquez, Selva Almada, Dolores Reyes, Cristina Rivera Garza, Samantha Schweblin, Guadalupe Nectel, Fernanda Trías, y son autoras contemporáneas, y las editoriales de este lado del Atlántico se han dado cuenta de la calidad literaria de estas autoras, no porque son mujeres, sino porque son escritoras, ¿no?, de una calidad artística, que también, yo creo, supieron recoger los pasos empezados siempre en el siglo XX por Rosarios Castellanos, pero si queremos podemos volver a la primera novela escrita por una mujer en 1841, que es Sab, que es una novela que conjuga las cuestiones de género con, por ejemplo, la esclavitud de los esclavos negros en Cuba. O sea, cuando todavía no se hablaba de feminismo y de feminismo interseccional, las mujeres, ¿no? Claro, las mujeres escritoras ya hacían esto, o sea, conjugaban a las cuestiones de género, las cuestiones étnicas, económicas, de clases, sociales, políticas, ¿no? Por eso hay toda una... no, de las autoras, ¿no?, que se ocupan eso, ¿no? Entonces, hay una perspectiva interseccional, todavía cuando no se usaba ese término, que le pertenece a la escritura de las autoras. Por eso antes dije, a estas mismas autoras de hoy no le gusta la palabra boom. Claro que el fenómeno existe, no estamos negando esto, porque se publican obras, pero es la excepcionalidad que va creando una trampa, porque esto, y lo demuestra el libro que hoy presentamos, es algo que existe desde siempre. Gracias. Muchas gracias. Yo quisiera, sí, Camila, dar las gracias a Ángela Di Matteo, a Esmeralda Brullón, a Camila Catarula y a Analía Rey, 4 intrépidas presentadoras que nos han introducido en el mundo de otras intrépidas mujeres, artistas, creativas del siglo XX. Gracias a Ignacio Peiró por haber contribuido con esta iniciativa. Gracias a la embajadora de Bolivia, que nos honra con su presencia, porque además lo que ven en los muros es obra de una artista boliviana que se llama Narda Zapata, y que son estas obras de encaje de Merleto de Burano, de los órganos del cuerpo de la misma Narda. Así que muchas gracias a ustedes, gracias al público intrépido también ante la inclemencia del tiempo, y a quienes nos han acompañado vía Zoom, porque aunque no lo crean, había también otras personas. Así que muchísimas gracias a todas ustedes y a todos ustedes también. Gracias y hasta la próxima.